Queridos telespectadores de Canal 45, hoy empezamos un nuevo programa, Guadalquivir 96, que como ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Tenemos el placer de tener hoy con nosotros, por un lado, a Rocío Viedma. Hola, Rocío. Hola, encantada. Y por otro, a Horacio de Ron. ¿Qué tal? Hola, Horacio. Sin más, paso a presentarlo. Como ya hemos dicho, vamos a entrevistar, además de Rocío, al argentino Horacio de Ron, que es actor de obras teatrales, nacido en Río de la Plata, reside desde hace muchos años en Buenos Aires, es ebanista de profesión y además un excelente recitador de poemas de autores clásicos. El pasado noviembre en Buenos Aires, la fusión de las letras más poéticas del tango argentino en la voz del actor platense Horacio de Ron se fusionaron con la poesía y la voz de la escritora jiennense Rocío Viedma, para interpretar la historia de dos seres que viven cada uno a kilómetros de distancia del otro, sin conocerse, pero que al profundizar en el latir de sus vidas acaban comprendiendo que la similitud de sus incógnitas y sus creencias se aunan y se completan, y acaban comprendiendo que sus vidas son análogas, reconociéndose como seres hermanados por la historia y el mismo idioma. Como hemos dicho, hoy le acompaña la jiennense Rocío Viedma, poeta de nuestra tierra, que ha acompañado en diversos eventos a Horacio, tanto en América como aquí en España. Y hoy nos van a hablar de los diversos actos en los cuales han intervenido juntos y también nos dirán cómo viven y sienten la poesía. Bueno, pues dicho estos prolegómenos, os voy a hacer, Rocío y Horacio, una entrevista a ambos. Y es la siguiente. ¿Qué pasó el pasado noviembre en Buenos Aires para que se fusionaran las letras más poéticas del tango argentino con la voz del actor platense Horacio de Ron, con la poesía y la voz de la escritora jiennense Rocío Viedma? Empieza tú mismo, Horacio. Bueno, no me gusta usar la palabra casualidad. Me parece que es otra cosa, que esto es causal. Sí. Nos conocimos con Rocío, yo soy concurrente asiduo a un lugar que se llama Rincón Poético del Café Tortoni de Buenos Aires, que ya cumplió 160 años. Y un miércoles más voy y me encuentro con alguien que yo no conocía. Estaba allí sentada y cuando yo llegué ya estaban leyendo, y en un momento, después que terminó la lectura, yo saludé, y cuando escuché el saludo de Rocío y alguien más dije, no es de acá. Y en un momento le pregunté si ella leía y me dijo sí, que sí. Y bueno, ese fue el día que nos conocimos. Después ella me entero quién es, poeta, escritora, y al final del encuentro de esa noche me regala su libro, y a mí me tocó hondo, me llamó mucho la atención. Bueno, transcurrieron los días, y yo empecé a leer poemas en los encuentros literarios de Rocío. Y cuando terminaba de leer esto, ¿de quién es esto? Y yo contaba que era de Rocío Viedma, una poeta de España, de Jaén. Ah, no la conocemos. Y así fue que a mí me empezó a llamar la atención los escritos de su libro, y quizá esto fue el encuentro. Y en una charla que tenemos por teléfono, ya Rocío había vuelto a Jaén, sale el comentario, ¿por qué no hacíamos algo juntos? Y este fue el inicio. Se me ocurrió mezclarlo con letras de tango. Me parecían propicio la fusión que podía darse entre los poemas de Rocío con los tangos tradicionales. Quizá esto fue el inicio del proyecto, que al final concluimos y lo dimos en Buenos Aires. Un encuentro mágico, ¿no? Exactamente, sí. Yo diría eso, sí. Y Rocío, ¿cómo lo viviste tú? Bueno,
yo me he dejado como la corriente llevar. Esto pasó lo que ha contado Horacio, pasó en el 2017, que yo estuve invitada en el Café Tortoni a presentar mi libro y entonces, bueno, pues sí que es verdad que allí estuve leyendo, y a partir de ahí pues hicimos una amistad y a mí me llamaba la atención su forma de leer, la profundidad de los temas que él elige porque allí se lee poesía, sí. Y entonces, bueno, pues de ahí surgió, como él bien ha dicho, pues va a volver el año que viene y pues sí, me han vuelto a invitar de Uruguay, pero Uruguay queda muy cerca de Buenos Aires y entonces pues planeamos hacer algo juntos, lo fuimos enlazando todo por conversaciones telefónicas o escritas porque los países están lejos, pero lo conseguimos. Entonces él buscó allí un sitio maravilloso que es la Casa de San Luis, allí en el mismo Buenos Aires, y hicimos la obra esta que estamos haciendo ahora por España y allí gustó mucho y lo pasamos bien y fusionamos, creo yo, emociones de poéticas, porque los tangos también son letras poéticas. De alguna manera ese enriquecimiento lo habéis traído aquí. Claro, bueno, él pensó que quería venir a España porque sus antecesores, sus abuelos son de Andalucía, y pensamos, bueno, pues si viene a España me avisas porque voy a prepararte a ver si podemos hacer lo mismo pero en España, y es lo que estamos realizando en este momento. Estupendo. Te pregunto, Horacio, ¿cómo se valora en general la poesía en Argentina? Creo que la poesía ha tenido una tradición ya de muchos años y ha tenido un recorrido muy largo. Y han nacido poetas muy importantes allí. Y tienen tiempos distintos. Hubo momentos de gloria, después se apaciguó un poco, pero siempre los autores trabajaron y la difusión tiene mucho que ver. A veces tenía momentos muy buenos. Creo que hoy es un momento bastante interesante porque hay muchos lugares donde se hacen encuentros poéticos y a mí me invitan. Si bien yo vengo del teatro, que es otra cosa, pero valoro los autores, normalmente he hecho autores muy importantes, y me fui metiendo en la poesía, poco a poco. Siempre había un prurito, como que la poesía era algo más femenino, que los varones no utilizaban tanto la poesía, como que no era tan interesante. Y yo empecé a introducirme en la poesía y he visto que no. Es tan valioso para que lo haga la mujer como un hombre, ¿no? De cualquier forma, la tradición poética en Argentina es grande, desde los poemas de Martín Fierro, el gran representante Jorge Luis Borges, sí, que han universalizado, ¿no?, el sentimiento argentino, ¿no? Sí. Hay una tradición y yo creo que se le debe mucho también a las voces de los poetas españoles. De esto no tengo ninguna duda, para nada. Rocío, de tu viaje a América, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, culturalmente hablando? Culturalmente, sí. ¿Pero te refieres a Argentina o a Uruguay, sí, o en general? Concretamente a Argentina y Uruguay. Sí. Bueno, la diversidad de costumbres, que las notas más cuando te acercas a países que están más lejanos, ¿no? El amor que se le tiene y el respeto a la poesía, lo he encontrado bastante acentuado en Uruguay, incluso en los niños, en todas las clases sociales. Es muy interesante ese punto. Y bueno, y en Buenos Aires, pues una ciudad tan bohemia, tan dada a la arte y a la cultura, pues me he sentido como muy hermanada, como muy arropada y muy a gusto. O sea, que no te has sentido allí una extraña... No, ni en Uruguay tampoco. En un país extranjero, ¿no? No, que va.
Todo lo contrario, además, bueno, pues mucho acogimiento, muchos brazos abiertos, mucho respeto, entonces eso pues también te llega y lo valoras mucho. Y Horacio, bueno, te estoy tuteando, no te importa, ¿no? Por favor, para nada, al contrario. Bueno, como tú eres actor, ¿qué es lo que más te gusta representar? Yo me formé como actor, estuve con un maestro 3 años, después ingresé a la Escuela Municipal de Arte Dramático en Mar del Plata y tuve la suerte de conocer a grandes maestras como fue Alejandra Boero, que si bien hice un seminario de 1 año, pero me marcó muchas cosas. Y yo comencé con los clásicos griegos, los hice casi todos, y esto me marcó y bastante. Después me fui acercando a la poesía, me fui metiendo a través de la literatura dramática. Y bueno, después hice cantidad de autores, qué sé yo. Sí, porque eso es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Cuáles son los autores favoritos que prefieres declamar? Yo tengo un abanico bastante grande en el tema de la poesía. Necesito encontrar lo que yo le llamo la carnadura de lo que se está diciendo. Y creo que eso lo arrastro de la literatura dramática. No desprecio otras poesías, pero yo busco, y a mí mismo me llamo buscador, y eso me ha llevado a encontrar mucho material, que de pronto lo leo en algún lugar, yo me llamo intérprete, más que recitador. Y me dicen, ¿y eso de quién es? Generalmente nunca digo, en principio, quién voy a leer. Me parece mejor el suspenso. Y esto llama la atención. Y esa es mi forma de captar lo que hay en la palabra, que es lo que más me ocupa. Rocío, tú ya has ido varias veces a la Argentina y te pregunto, ¿qué has visto allí que, por ejemplo, no hayas encontrado en Andalucía? Pues comprar muchos libros. A la gente comprar muchos libros. ¿no? Sí, lee mucho la gente, de todas las clases sociales, como he dicho antes. Quizás eso sí lo he visto muy patente. Tú entras a una librería y estás viendo, ¿no? Y de ahí de todo, y hay muchos autores de todos, un abanico grande, que no quiere decir que aquí no lo haya, ¿no? Pero quizá eso me ha llamado la atención, ver, en España yo tengo visto que va uno a la Feria del Libro y sale con un libro o dos, y allí tú vas a la feria de allí del libro, por ejemplo me cogió la de Uruguay, porque la de Buenos Aires ahora también en este tiempo, pero la de Uruguay para ellos es cuando yo coincido allí, en nuestro otoño, que para ellos es primavera. Sí. Y la gente va con los dos bolsas, sí, y los niños pequeños también. Entonces, lo demás, lo que he visto, lo demás es todo muy parecido a España. Tenemos la sangre muy parecida. De hecho, en Buenos Aires hay grandes librerías, ¿verdad? Muy grande. Hay una de las librerías, la más bonita, dicen, la más bonita del mundo, y es cierto porque yo he estado y es maravillosa. Es algo, ¿no? Sí, sí. Está hecha en un antiguo teatro. O sea, que allí encuentras de todo. Sí, bueno, también en España hay librerías así tan grandes, por ejemplo, en la Casa del Libro en Madrid, ¿no? Sí. Pero bueno, aquello tiene la belleza, ¿no?, de un edificio antiguo, bien conservado, bien hecho. Entonces, bueno, además ya luego hay otros sitios que el Estado, no un librero o una librería, sino que el Estado ha proporcionado para la gente de las ciudades sitios gratuitos donde hay grandes bibliotecas, donde
Entonces un detalle que a lo mejor yo aquí eso no lo he visto. No lo has visto. Por lo tanto, fomentan la lectura. Horacio, desde Argentina, ¿qué percepción se tiene de Andalucía y de España? Bueno, yo particularmente tengo la propia, el hecho de que por parte de madre, los abuelos eran justamente de Andalucía. Y más aún hay una prima hermana de mamá que está en un lugar aquí que se llama Tíjola. Sí. Y los autores españoles a mí siempre me llegaron. Yo hago un espectáculo, independientemente del que hacemos con Rocío, e incluí desde Calderón, Lorca, Machado, porque siempre los he tenido en cuenta porque me llegaron muchísimo. Y como conocimiento general tengo la resonancia de la familia del abuelo o de la abuela, inclusive hasta las maneras, las formas de hablar. Hablaban de aquí, ¿no? Y siempre, siempre. Mamá, que nació en Córdoba, pero allí en la Argentina, y todas las hermanas y los hermanos, tenían la forma de hablar, y mucha gente cuando se radica en el Mar del Plata, donde yo nací, Sí. que hay una diferencia con decir platense a ser marplatense, lo quiero aclarar porque ser platense significa ser de la ciudad de La Plata, y nosotros somos marplatenses. ¿Y qué diferencia hay? Hay una diferencia, están a 350 kilómetros. Nosotros estamos en el océano Atlántico y La Plata está pegado al río de La Plata. Sí. Y toda la gente le decía a mamá, ustedes son españoles. O sea, se daban cuenta que la forma de hablar no Variaba. tenían el acento cordobés de la Argentina, hablo, Sí, ¿no? sí. Y eso ya los identificaba. Yo de chico escuchaba hablar a los tíos, a las tías, a mi abuela, a mi abuelo, y tenían una forma de hablar que difería del resto de la gente. Y eso también tiene que ver cuando uno va accediendo a otros pasos en el conocimiento de las letras, de la cultura, y eso nos marca, eso nos marca. Y aparte uno creo que, como yo le he dicho a veces a Rocío, mis huesos son primos de tus huesos, como dije Joaquín Sabina. Así. Rocío, tras tus viajes a la Argentina, ¿percibes que los argentinos son los más europeos, entre comillas, de los americanos? Y si es así, dime por qué. Yo creo que no. Es un dicho que se suele decir. Sí, yo no opino entonces como ese dicho. Yo creo que está muy definido en la personalidad del argentino, de Uruguay y del español, lo mismo que está definido el gallego, del andaluz, del catalán. La verdad yo no lo veo. Son estereotipos que quizás ponen gratuitamente, ¿no? Seguramente, o no profundizar en el conocimiento de las cosas. También a veces cuando se va a un sitio hay que leer primero para saber de ese lugar y tener ya una base, ¿no? de por qué aquello pasa así. Entonces, yo pienso que hay una personalidad muy diferente, pero incluso desde Argentina, en la misma Argentina también hay, como él dice, los del norte, los del sur, igual que en España. Tiene su peculiaridad. Sí, yo no los veo europeos para nada. Yo creo que tiene un desarrollo como Estado, igual que Uruguay, igual que España, pero cada uno con su personalidad con su diferente. Sí, sí. Y vamos a ver, Horacio, dime 3 países a los que admiras por su respeto a los derechos humanos y por su promoción de la cultura. Y es un compromiso decir eso porque pienso que en todos los países hay cosas que uno las desprecia y otras las valora. Estamos viviendo un momento sociopolítico muy marcado y un gran falta de respeto a los derechos humanos. Lo vemos paso a paso. De pronto hay momentos, décadas, que se destacan detalles y hechos concretos,
con el respecto a los derechos humanos. Y otros momentos somos pisoteados y pasados por arriba por otras fuerzas que están bastante lejos de lo que tiene que ver con los derechos. Y cuando uno mira para distintos lugares, se repite esto en muchos lugares. Entonces a veces es difícil, uno admira ciertas cosas de la cultura y piensa en ideales, y son chispazos, son momentos, son décadas, momentos, y de pronto después se demoronan, y después de las cenizas renacen estos movimientos a conquistar los valores nuevamente, que es como un ciclo que se repite y volvemos para atrás y avanzamos y retrocedemos. Esta es mi mirada, no tengo otra forma de mirarlo. Luego es complicado definir así tres Sí. países, digamos, Sí. ideales o que destaquen por... De pronto uno admira ciertas cosas y después ve otros aspectos y dice, no, me pasa lo mismo que acá, lo mismo del otro lado. Entonces es muy difícil saberlo. Allí hay movimientos muy importantes, los derechos humanos, las madres, y de pronto veo que lo valoran en otros lugares, estos hechos, y de pronto en el propio país que uno lo vive, no lo valoran de la misma manera. O tratan de ningunearlo, de dejarlo de lado. Por eso digo que hay décadas donde más resuena esto, y después parece que se aquieta todo y vuelven a resurgir. Y esta mirada la veo en Francia, en España, en Italia, que es los países que uno más de pronto ve cosas o está más cerca de la información. Es la mirada que tengo. Sí, ahondando en esta misma pregunta, Rocío, porque realmente a veces en el pasado hemos idealizado a países, cuando aquí vivíamos en la dictadura, por ejemplo, la libertad en Francia o en otros países, pero sin embargo, hoy viéndolo con otros ojos, es lo que hizo Horacio, cuesta buscar un país donde agrupen los derechos humanos, la promoción de la cultura, el respeto a las personas. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo casi lo mismo, pero sí definiría países que luchan mucho más quizás que otros por su generosidad, por su política. Siempre hay, yo sí encuentro diferencias, pero está mal también que nos hagamos una imagen por lo mismo que dice Horacio, porque a veces cualquier ideología, cualquier cosa que se pretende hacer, llega otro y la cambia por culpa de Uruguay. Yo lo nombraría como un país, por eso vuelvo, por eso me gusta, por eso veo, por su forma de vivir, de ver al prójimo, de tratar a la mujer. Tuvo un gran presidente, Pepe Mújica. Sí, y en referente a derechos humanos, a igualdad y a libertad, la veo muy avanzada para ser un país tan pequeño, para ser... Entonces, España, dentro de todo lo que tenemos encima, tampoco nos podemos quejar, tampoco. Tenemos muchos avances sociales que no existen en otras ciudades. Y bueno, por el norte de Europa pues podríamos también nombrar unas cuantas, pero sí, siempre hay sitios que se definen más porque no avanzan quizá en ese aspecto social de los derechos humanos o de la libertad humana, o incluso de la calidad de vida para todos, no para unos cuantos, ni para... Entonces yo sí encuentro distinciones, pero que tampoco se puede uno basar, claro. Y bueno, y también en esta línea, Rocío, según tu criterio, ¿qué deberían hacer los gobiernos de España para que la cultura integral se desarrolle plenamente y llegue a todo el mundo? Pues primero reconocerla, admitirla, reconocerla. La han estado grabando incluso, sí, con el IVA. Me acuerdo que la última vez que estuve aquí, la última pregunta que me hiciste, me dijiste, ¿qué le diría a nuestros políticos? Y mi contestación fue que valoren más lo suyo, quiero decir, el que sea de Linares, que valore primero al de Linares, después
decir, que valore lo suyo. Hay una tendencia siempre a que lo nuestro es menos importante que lo de fuera. Valorar la raíz del círculo. Claro, entonces tengo casi la misma respuesta. Creo que habría que luchar mucho por los niños, por los jóvenes, por gente que no alcanza por lo que sea, por medios o por educación o lo que sea, a tener el valor que tiene que tener, que para eso tenemos medios de comunicación, tenemos prensa, tenemos libros, tenemos radio, ¿no? Y hacerlo más extensible. Lo que pasa es que si pretendemos esto unos pocos, pero luego lo que más vende son o bien programas basura, o bien revistas de rosa, o bien... Entonces ahí es donde todo se entremezcla y no se consigue. Debería de haber un poco de más... Prohibir algunas cosas de televisión, yo las prohibiría, pero vamos... pero son auténticas basura. Son auténticas y lo siento por la gente que les gusta verlas, ¿no? Pero yo creo que eso se ve porque se lo pone. Si hubiera el otro... Cosas de calidad. Claro, las cosas de calidad, y pues seguramente se acostumbrarían porque esas necesidades son para mucha gente básicas. Es decir, llego, pongo la tele, escucho... De camino que yo escucho no me doy cuenta que está escuchando mi adolescente de 13 años, que se está pensando que la vida es eso, o mi niño de 8 años o de 5... Es decir, son muchos errores que cometemos, pero quien primero los comete es quien lo hace. Pone. Exactamente. Horacio, ¿nos puede recitar algún poema de León Felipe o de Bertolt Brecht? Si te acuerdas de alguno. Sí, yo preferiría leer algo que traje aquí. Tengo de León, tengo de otros autores. Me gustaría leer algo que hoy, charlando un poco... Cuando veníamos en camino a grabar, sentí las ganas de leerlo, y si me lo permitís, me gustaría leerlo. ¿De qué poeta es? Esto lo voy a decir al final. Bien. El pueblo ha de perdurar. El pueblo que aprende y desatina perdurará. Le engañarán, le venderán, le volverán a vender, y volverá a la tierra a nutrir sus raíces. El pueblo, tan extraño en renovarse y regresar, que no podemos reírnos de su capacidad de aguante. El mamut descansa entre sus dramas ciclónicos. El pueblo, tan a menudo dormido, cansado, enigmático, es un vasto conglomerado de unidades que dicen: me gano la vida, gano bastante para ir tirando, y eso me lleva todo el tiempo. Si tuviera más tiempo, haría más por mí y tal vez por los otros. Leería y estudiaría y discutiría las cosas y averiguaría. Eso lleva tiempo. Ojalá tuviera tiempo. El pueblo tiene dos caras. Es trágico y es cómico. Héroe y rufián, fantasma y gorila, que gime con su boca de gárgola. Me compran y me venden como si fuera un juego. Un día me soltaré. Después de haber sobrepasado las márgenes de la necesidad animal, la torva línea de la mera subsistencia, entonces llegó el hombre al ritual más profundo de sus huesos, a las luces más livianas de cualquier hueso, al momento de pensar en las cosas, a la danza, a la canción, al cuento, a las horas entregadas al ensueño, después de haber marchado. Entre las infinitas limitaciones de los 5 sentidos y los anhelos sin fin del hombre por lo eterno, el pueblo se agarra al insulso imperativo de comer y trabajar, mientras tiende la mano, cuando se presenta la coyuntura, hacia las luces que están más allá de la prisión de los 5 sentidos, recuerdos más duraderos que el hambre y que la muerte. Y ese tender la mano es cosa viva. Los alcahuetes y mentirosos la han violado y hollado, pero aún está vivo el tender la mano para alcanzar luces y recuerdos. El pueblo conoce la sal del mar, la fuerza de los vientos que azotan las esquinas de la tierra. Toma el pueblo la tierra de tumba de descanso y cuna de esperanza. ¿Quién más habla por la familiaridad humana? El pueblo está a tono y paso de las constelaciones de la ley universal.
El pueblo es policromo, es espectro y es prisma, apresado en movible monolito, un órgano de temas que varían, un clavilú de poemas de color, en donde el mar ofrece niebla y la niebla se disipa en lluvia, y el ocaso del labrador se reduce a un nocturno de estrellas claras, sereno en el rocío disipado de la aurora boreal. El cielo de altos hornos está vivo. El fuego rompe en blanco y cizaguea disparado en metálico crepúsculo. El hombre tarda mucho en llegar. El hombre todavía triunfará. Aún puede el hombre marchar hombro con su hermano. Este viejo yunque se ríe de tanto martillo roto. Hay hombres que no se venden. Los nacidos en fuego se hallan bien en el fuego y las estrellas no hacen ruido. No se puede impedir que el viento sople. El tiempo es el gran maestro. ¿Quién vive sin esperanza? En lo oscuro de un gran fardo de penas, el pueblo marcha. En la noche, con una paleteada de estrellas encima para siempre, el pueblo marcha. ¿A dónde? ¿Y ahora qué? Esto es de un poeta norteamericano, nacido en el año 1878, Carl Sandburg. Maravilloso poema, además lo ha recitado de una manera maravillosa. Gracias. Gracias. Bueno, ahora te toca a ti, Rocío, ¿por qué no recitas un poema de Jorge Luis Borges, el poema de los dones, creo que se llama, ¿no? Vale. Pues poema de los dones a María Esther Vázquez. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey y entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el altanema? Groussac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una paliza, pálida ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido. Jorge Luis Borges. Precioso poema. La verdad que lo ha recitado maravillosamente. Gracias, Rocío. Gracias. Bueno, seguimos. Horacio, sé que te apasionas por los temas naturales y te pregunto, ¿cómo deberían vivir los seres humanos para que manteniendo su equilibrio psíquico se acercaran a la felicidad? Qué pregunta. Y creo que el desarrollo, lo que se le llama el progreso, si bien hay cosas que facilitan mucho a la sociedad, a los problemas nuevos que aparecen, pasa esta cuestión de que nos alejamos mucho de lo que es la naturaleza. Todo procede de allí, pero se va desvirtuando
a medida que el progreso va metiendo tanto las manos y deformando en muchos aspectos. Hay cosas que hoy no se podría vivir si no existieran. Muchas veces el llamado progreso no está el progreso, ¿verdad? Para nada, para nada. Y yo tengo una mirada particular. Si bien acepto todo el desarrollo, todo lo que se descubre a nivel social, científico, vuelvo a repetir, soy un curioso, trato de informarme, pero a la vez veo que socialmente se aleja mucho la gente de lo natural. Y ahí me parece que hay una falencia, me parece que es un error. Alejarse tanto de determinadas cosas que es lo que nos sostienen. Y que esto, no sé qué fin y cómo será el desarrollo, pero... Porque al fin y al cabo somos hijos de la tierra, ¿verdad? Absolutamente. Así que a veces me queda la duda, ¿no? ¿Qué será el progreso? O el llamado progreso. Bien. Rocío, ahondando en el tema que le he preguntado a Horacio, ¿qué cosas no deberíamos hacer para que pudiéramos llegar a ser al menos un poco felices? Yo creo que lo más importante, primero, es estar uno bien por dentro, con uno mismo, con la vida, con el día a día, y a partir de ahí ya luego cada uno debe elegir el camino que siempre sin perjudicar a los demás pero lo más importante de todo es estar bien moralmente, ¿no? Estar tranquilo, estar sereno, eso es lo más importante para equilibrio vivir. psíquico. Exactamente. Todo lo que nos rodea. No debemos hacer pues lo que estamos haciendo, cargarnos la tierra, no hacer caso de los avisos que se nos están dando sobre lo que estamos perjudicando el medio ambiente, no tener capacidad, porque tenemos recursos pero a veces no se utilizan correctamente. Muchas cosas no se deben de hacer, estaría una lista muy larga. Pero primero lo que habéis dicho, hay que entender que somos energía. Todo lo que existe, lo que tiene vida, tiene energía y somos parte de esa energía. Entonces, primero, si tú estás bien contigo mismo, empiezas a transmitir y todo lo demás se vuelve más amable. ¿Y por qué no creas desarmonía? Exactamente. Por eso he dicho lo primero, estar bien para poder armonizar con todo, con la naturaleza, con la belleza, con las catástrofes que también, ¿no? Porque también sabes afrontarlas mejor cuando tú estás bien moralmente o psíquicamente. Estamos haciendo muchas cosas mal, cada día nos están dando más avisos, la misma naturaleza, la climatología nos está dando más avisos del cambio y creo que estamos llegando ya tarde a muchas cosas. Pues mal asunto. Horacio, culturalmente hablando, ¿qué afinidades más claras ves entre la Argentina y Andalucía? ¿Qué afinidad? Sí, ¿qué afinidades más claras ves entre la Argentina y Andalucía? Bueno, pienso que hay algo que es fundamental. En principio, la lengua. Eso ya dejó una huella, una marca muy profunda. Sí, porque la fonética argentina-andaluza es la misma, prácticamente. Es la misma, sí. En América, todos hablamos, no sé si está bien dicho o mal dicho castellano, pero hay modalidades que difieren muchísimo de un lugar al otro. Cada uno tiene una forma, una tonada, una forma de decirlo, de hablarlo, de expresar. Y yo creo que en parte de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, lo que más se ha quedado arraigado es una forma que tiene que ver con la zona de Andalucía. No veo
de otro lugar de España. Allí hay valencianos, catalanes, tengo amigos catalanes, gallegos, pero difiere. Allí no se quedó pegado de esa forma. Y yo recuerdo en este momento, cuando era muy chico, que venían compañías de España, y mi padre, si bien por parte de padre la familia eran vascos franceses, lo lamento por la línea del territorio, no ser de un lado o del otro, es vasco francés o vasco español, y a él le encantaban todo lo que tuviera que ver con los cantaores, las cantadoras andaluzas y toda esa música. Y yo me di cuenta que viviendo en Mar del Plata, que hay mucha colonia grande portuguesa e italiana, predominaba esta forma, que tiene que ver con Andalucía. Y eso a mí me marcó, de alguna forma me marcó. Después otros lugares, provincias, un poco como dijo Rocío, la misma Córdoba tiene una forma distinta, Tucumán, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, el sur es distinto, las provincias del sur son distintas, son más neutras, pero difiere de este detalle que cuando uno tiene el oído un poco afinado, lo percibe. Y ahora te voy a decir yo otro detalle, Horacio, no sé si lo sabrás. Bueno, sabes que los argentinos, cuando se refieren a los españoles, le dicen gallego, ¿no? Sí, entonces, mal dicho. Bueno, bien dicho, te voy a decir por qué. Porque no viene de lo que aparenta la palabra, de los gallegos. Claro. O en época andalusí, en Al-Ándalus, a los habitantes del norte de la península ibérica, los andalusíes le decían gallegos. Luego, como el componente andalusí, unos emigrados forzosos y otros clandestinamente, como muchos gauchos que se fueron a la Argentina, Claro. Pues digamos, esta tradición de llamar a los del norte, a los españoles, a los que habían invadido Al-Ándalus, de llamarlos gallegos, de alguna manera perduró. Seguramente. Entonces, ese es, según los historiadores, el origen de esa terminología, o sea, Claro. que viene de aquella época. Bueno, estamos en el próximo 26, estamos aquí, Rocío, de campaña electoral para las municipales en algunas regiones autonómicas y también europeas. Y tú, como persona poeta, persona de la cultura, ¿qué le pediría principalmente a los futuros alcaldes que salgan, sobre todo de la provincia de Jaén, que hagan lo que no han hecho hasta ahora por la cultura? Porque normalmente hablan unas palabricas buenas, pero luego se ve que a la hora de pedir incluso un local para hacer un recitado de poesía, para hacer alguna representación cultural, pues empiezan por pedirte que tenga un seguro de tanto, que dé una fianza de tanto, y cuando en bandeja de plata se le debían de poner los espacios a las personas de la cultura que por otra parte lo hacen gratuitamente, que le pongan obstáculos, ¿no? Entonces, a todos estos futuros alcaldables, ¿qué les diría? Pues eso mismo que has dicho, que faciliten cuando alguien está promoviendo la cultura, promoviendo la poesía, la música, el hermanamiento, trayendo personas de otros lugares para mostrarlos, para fusionar, pues que no pongan tantas dificultades ni nos quieran cobrar por algo que ya pagamos con nuestros impuestos y que somos personas que no vamos a hacer allí no vamos a meter caballos, ¿no? Vamos a hacer poesía, cultura, y estamos incluso dándole vida a unos espacios que están cerrados, que no se hace nada. Entonces, pues que un poco lo que he dicho antes, miren por los suyos, que los suyos se los llevan los demás para otros sitios y los invitan a otros sitios y los están dejando ir, y entonces pues que valoremos primero lo que tenemos cerca. Y que se haga pues mucha más cultura de la que hay ahora mismo.
En Jaén ahí queda mucho, se mueve mucho la Junta de Andalucía con respecto a la biblioteca pública, hay actos todas las semanas, varios. Se mueve allí, nosotros por ejemplo vamos el día 15 a hacer el acto que hicimos en Buenos Aires, sí, y han sido todo amabilidades, pero luego otras salas del ¿Y a qué hora, resto, por si alguien quiere ir a veros? ¿A qué hora? Sí, el día 15 a las 7:30 de la tarde, 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo, estaremos haciendo la obra que hicimos el año pasado, de fusión, ¿no? Sí, allí en Buenos Aires, en la Biblioteca Pública, calle Santo Reino número 2, la Biblioteca Provincial de la Junta de Andalucía. Y ahí estaremos, nos vamos mañana a Madrid, también a hacerlo en Madrid. Primero Horacio va a hacer su presentación que él hace solo, el día 8, y el día 9 vamos a hacer los dos también en Madrid, que también nos han abierto las puertas. Lo hemos hecho también en Barcelona. Y bueno, también decir que he intentado hacerlo por toda Andalucía, pero parece ser que también para estas cosas también los locales o los espacios que decimos que se supone que son para el pueblo, pues están ahora mismo ocupados por las elecciones y por las elecciones. Entonces parece ser que como hay elecciones dejamos aparte la cultura. Entonces no he podido, nadie bueno, miento si digo nadie, ha habido personas en Álora, personas en Dos Hermanas de Sevilla, que me han intentado ayudar a ver si podíamos hacer, pero el resto pues no, entonces es un poco triste, porque están perdiendo una oportunidad de que viene una persona muy valiosa desde Buenos Aires a presentar aquí su valor, su valía, pero aparte hacer algo que nos concierne a todos, puesto que estamos representando tanto Argentina como España en dos voces. Y creo que merece la pena verlo, ¿verdad, Horacio? Cuando lo hemos hecho allí a todo el mundo le ha encantado. Cuando lo hemos hecho aquí con personas en Barcelona, con personas muy entendidas en el teatro y en el arte, le ha encantado, nos han felicitado, se han emocionado. Entonces pienso que a ver, nos perdemos cosas por no... Y es lo que les diría, hay que abrir puertas. Y hay que abrir también mentes. Y ser más generosos, ¿ya? Exactamente. Bueno, Horacio, no quiero que acabemos esta entrevista sin preguntarte cómo ves la situación política actual de Iberoamérica. Muy complicada. No solo en mi propio país. Creo que cuando hablamos de la cultura a veces no dimensionamos en manos de quién está la cultura en general, históricamente, no del año 2000 ni de 2020. Históricamente la cultura fue de las élites. En los castillos se oía la música, se oían los grandes autores, Molière, Shakespeare, y siempre estuvo en manos de un poder. Ese poder hoy, la influencia de ese poder en Iberoamérica, diría en toda Latinoamérica, es muy fuerte. Y esto distorsiona todo, porque es como que los valores pasan a la nada. Y se valora lo que tiene una gran difusión, una gran publicidad, el marketing, y las cosas se compran y se venden a través de eso. Y esto es complicado, porque los valores reales empiezan a desaparecer. Y como decía Rocío, y lo habías dicho vos, es una lucha constante y permanente, pero ellos tienen mucha fuerza, e imponen lo que necesitan imponer para que la gente piense en cualquier otra cosa. Y lo otro, los valores queden de lado. Esa es mi mirada. Rocío, en el mundo antiguo siempre
se ha tenido en gran estima a los sabios, a los maestros. Sin embargo, hoy en día también en distintas profesiones, en distintas materias, hay también grandes sabios, sabias, maestros, maestras. Sin embargo, o se pone aquí por parte de las administraciones o de algunos organismos a personas que destacan en algún campo. Por ejemplo, hoy estamos hablando de poesía en el campo de la poesía, porque si valoraran a estos maestros maestras de este campo, podrían ser un referente también para enseñar a aquellos jóvenes que se están introduciendo en la poesía y que la aman. Sería un elemento positivo, ¿no crees? Pues claro, pero despreciamos precisamente pues lo que más nos puede enseñar o lo que más nos puede orientar, y priman otro tipo de intereses, por lo que sea, ¿no? Tampoco podemos generalizar nada, porque sí que hay personas que están en puestos, que están defendiendo quizás políticamente, si te referías a eso, ¿no? Muchas áreas, ¿no? No vamos a generalizar que todo se haga mal. Sí que hay personas que están en puestos importantes y han sido el mismo director ahora del Instituto Cervantes, por ejemplo. Sabemos que tiene una trayectoria poética, pero volvemos a la misma conversación de hace 5 minutos. Hay que valorar y saber hasta qué punto el interior de las personas que escriban poesía o pinten cuadros o toquen o hagan una composición musical, tiene mucho más que decir de lo que pensamos. En España el artista siempre ha sido como algo Aparte. Sí, como le decían antes, saltimbanqui, sí hacía por ahí, iba haciendo teatro. Había nombres como muy despectivos, ¿no? Sí. Entonces parece la farándula, teatrero, ¿no? Teatrero, exactamente. Quiero decir, entonces como que se mete en el mismo, que es lo que cuando antes me has preguntado, ¿tú qué ves en otros países cuando has ido en Uruguay? Ese respeto a que alguien escriba, a que alguien pinte, a que alguien cante, a que alguien, no solamente porque venda discos o porque venda cuadros, sino ese respeto es lo que creo que le debemos de inculcar a los niños, y por eso debería, como tú bien dices, haber gente de referente para que eso tome más respeto del que hasta ahora mismo tiene. Por supuesto. Me decía a mí que me hizo gracia cuando yo fui a Buenos Aires este año a hacer la obra. Me acuerdo que me dijo un día Horacio, dice, aquí hay un dicho que te dice, te viene un vecino y te dice, oye, mira, que fulanico ha hecho una película. Y el vecino contesta, dice, ¿cómo va a ser eso si es mi vecino, no? En España pasa igual en todos sitios. Aquí, oye, fulanica o fulanico ha escrito un libro. ¿Eso cómo va a ser? ¿Entiendes? Que parece como que no tenga importancia. Sí, y si tenga importancia, por ejemplo, pues meter un gol. Pues yo hay cosas que no las entiendo. Pero por eso deberíamos de tener más referentes, y los niños, aparte de los futbolistas famosos o de que se creen que ese mundo es el que por eso quieren todos ser futbolistas. Estudian cuáles son los grandes poetas, los grandes pintores y los grandes artistas. Y los grandes filósofos y todo esto. Pero ya digo, nos queda, por desgracia, nos queda mucho por hacer. Sí. Horacio, la fusión que hacéis tú y Rocío, de alguna manera, aunque a pequeña escala, pero si se repite mucho, es lo que verdaderamente une a los pueblos, el entrelazamiento de la cultura, ¿verdad? No tengo ninguna duda. Y coincido absolutamente. Porque cuando se me ocurrió, que se lo propuse a Rocío, que fue todo por teléfono. Yo estaba convencido que se iba a producir algo, no podía saber qué iba a suceder. Pero la noche del estreno en la Casa de San Luis,
yo percibí la gente, y después los comentarios los recibió Rocío, yo, y gente que decía, qué bárbaro, no me di cuenta que lo que decías eran tangos. Y para mí fue un logro. Más la gente de la provincia de San Luis, cuando terminó la función, nos dijeron, bueno, ¿y ahora cuándo van a San Luis? Y digo, no, pero Rocío ya se va, dentro de 3 días se vuelve a España. Y se quedaron todos sorprendidos, como diciendo, pero ¿Tan pronto? ¿cómo tan pronto? Le digo, es que ella estuvo en Uruguay y pasó allí bastante tiempo, unos días, y vino acá para hacer esto, que lo habíamos planeado durante casi un año. Pero esta fue lo que me llamó la atención, y como decía Rocío, cuando lo hicimos acá en Barcelona, la reacción de la gente y la emoción fue compartida igual que allá. Esta es la pauta de que la cultura se puede enlazar. No importa si nació aquí, allá. Yo he hecho los clásicos griegos y de pronto puedo llevar eso a estas letras o a otros autores. Entonces quiere decir que la cultura se puede llevar de un lugar a otro. Por eso los medios manipulan tanto esto y ellos son los que tienen la fuerza, lamentablemente. Yo en esto tengo una pequeña experiencia que quiero contar, y es cuando escribí el libro este de Alma, Poesía, Cuento y Relato, pues en colaboración con la poeta argentina Lucía Clara Di Salvo, pues no es solamente que escribiéramos una obra bella, sino que merced a esta obra y a los intercambios que hicimos, pues ella conoció mucho de aquí, porque vino a Andalucía, visitó, la llevé a Baeza, visitó la casa de Antonio Machado, porque ella era una entusiasta del poeta, y bueno, parecía estar en otro mundo. Por mi parte, yo conocía bastante poco de Argentina, me regaló un poemario encadernado en piel de los poemas de Martín Fierro, y me habló mucho de allí. En fin, que no es solamente el intercambio, digamos, a nivel de libro que escribimos juntos, sino a través de vivencias de este lado y de lo que me contaba de allí, pues hubo un gran entrelazamiento. O sea, son estas pequeñas cosas las que realmente unen a los pueblos. ¿No crees? Yo no dudo para nada en eso, pero absolutamente convencido. Yo le he confesado a Rocío, y lo digo así cuando hablo con alguien de aquí, que hay algo que yo percibo y siento que yo no sentí un cambio. Yo estando acá, respirando este aire, dije, pero esto es parte mía. Hay algo acá que yo lo percibo como casi como propio. Y yo viví toda mi vida en la Argentina. Entonces esto hay algo mucho más profundo. No es simplemente me gusta ir allá porque voy a pasear, porque voy a... No, hay algo más. Miro hacia arriba y digo, acá anduvo parte de mis familias, un poco más allá, más aquí. Eso lo siento y así lo vivo. Bueno, Rocío, llegamos al final de la entrevista y quisiera que dijeras tus últimas palabras en este programa dirigiéndote a aquella cámara. ¿Mis últimas palabras? Sí, algo que quieras decir a los telespectadores de Canal 45. Bueno, yo siempre agradezco a Manuel Ochando su quehacer con la cultura, con la poesía, con la literatura, con Jaén, con la provincia de Jaén, con el mundo al andaluz. Yo lo agradezco siempre, entonces estoy muy agradecida de que haya permitido que Horacio de Ron haya estado aquí, que Jaén sepa un poco que aquí a Jaén vino alguien desde Argentina a mostrarnos su valía y su arte. Y dar las gracias sencillamente, creo que es la palabra más bonita para cerrar todo, la palabra gracias. Gracias también a quien esté escuchando el programa, gracias a quien nos escuche y lea la poesía. Están invitados todos
al día 15, 7:30, en la Biblioteca Provincial de Jaén. Y bueno, es una obra, digamos, diferente a lo que estamos acostumbrados, entonces sé que va a llenar y además también hace pensar. Lo bueno también de la poesía, de escribir o de leer, es que el otro sea capaz de pensar con lo que ha escuchado, aparte de que se emocione, aparte de que le mueva por dentro, pero que sea capaz de removerle la profundidad de las cosas, porque los que realmente amamos la poesía hacemos o leemos o buscamos una poesía profunda, no cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, y gracias, Manuel, gracias también a Canal 45, que también nos tratan maravillosamente bien. Enhorabuena y hasta siempre a todos, encantada de estar aquí. Gracias, Rocío. Y Horacio, dirigiéndote a aquella cámara, ¿qué le diría a los telespectadores de Canal 45 y a los andaluces? Bueno, en principio tengo que agradecer infinitamente la posibilidad de estar con ustedes, a Rocío, habernos conocido y haber podido proyectar esto, a Manuel, que tengo que agradecérselo profundamente, porque hemos sincronizado una buena relación, y desde ya agradecer al Canal 45 cómo nos trataron y sentirme tan cómodo. Esto es importantísimo. Así que espero que la invitación de Rocío les llegue, y si tienen la voluntad y las ganas de ver algo distinto, que nos vengan a ver. Gracias. Pues gracias a los dos, y allí estaremos. Y bueno, ya procedo a despedir el programa. Como saben, este ha sido Guadalquivir 96, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Llegamos al final y nos vemos otro día con otro tema. Gracias y hasta otro día.